Ahí, chicos, ¿la ven? Sí, se ve. Bueno, chicos, bienvenidos al taller de máquinas virtuales. Bueno, me vuelvo a presentar otra vez. Mi nombre es Nadia Riquelme. Soy egresada de la Tecnicatura en Administración de Sistemas y Software Libre. Ya hace 4 años que estoy recibida de esta profesión. Y bueno, quería agradecer principalmente a la directora del Departamento de Ciencias y Tecnología de la universidad. No sé si la llegaron a conocer, a Cecilia Cámara. Y bueno, agradecerle por esta oportunidad de poder dictar este primer taller. O sea, nosotros vamos a ser la primera vez que vamos a dictar un taller de este tipo, así que nada, muy agradecida por esa oportunidad. Y bueno, esta primera vez va a ser la primera vez que vamos a dictar los talleres y esperemos que sea de gran utilidad los contenidos y las actividades. Bueno, la modalidad del taller será de manera virtual y contamos con el soporte de material en la plataforma PEDCO, que es la plataforma que estuvimos viendo recién. Tenemos como herramientas los foros de consulta, que es donde vamos a poder compartir dudas, compartir algunas inquietudes que tengamos entre todos los compañeros. Incluso entre compañeros nos podemos contestar también. Y vamos a contar con un correo electrónico para la entrega de las actividades. Este taller está dirigido a los estudiantes de la carrera universitaria en Administración de Sistemas y también en la carrera universitaria en Desarrollo Web. Se van a realizar 3 encuentros para finalizar el taller. Ya vamos a tener la posibilidad de instalar una máquina virtual, de conocer lo que es una máquina virtual, de conocer lo que es una computadora, un sistema operativo y las tareas que se pueden realizar en ellas. También, bueno, las clases estas, está la posibilidad de dejarlas grabadas para aquellos que requieran verla nuevamente y que no pudieron asistir o quisieran verla otra vez a la presentación. Las clases en vivo van a ser los días martes y jueves. Nuestro primer encuentro va a ser hoy. Y vamos a hacer una pequeña introducción a sistemas operativos, a máquinas virtuales y a VirtualBox. Bueno, hoy en la clase vamos a ver el concepto de computación, la introducción a sistemas operativos, las máquinas virtuales, el software de virtualización que se necesita para la creación de las máquinas virtuales, que en particular vamos a ver un software que es el más utilizado para la virtualización, y uno de los que más conocemos es VirtualBox. Este programa está hecho exclusivamente para hacer máquinas virtuales con instrucciones de sistemas operativos, con todas las instalaciones de cualquier sistema operativo. En la segunda clase vamos a ver la arquitectura de computadoras y las recomendadas para máquinas virtuales. En la clase 3 vamos a crear una máquina virtual, ya teniendo en nuestra computadora el sistema operativo elegido, ya teniendo la herramienta de VirtualBox instalada y también creando la máquina virtual, en la que puedo, bueno, después vamos a realizar algunas pruebas si llegamos con el tiempo. En este taller en general, por ejemplo, en esta introducción, a lo que hablamos va a ser del taller en general.
En este taller se realiza la introducción de sistemas operativos, las tareas básicas y versiones, y también se describe el concepto de máquinas virtuales y su organización interna, los elementos que forman parte de esta, el funcionamiento general que tienen y cómo se instalan. El objetivo de este taller se pretende que el estudiante alcance los objetivos siguientes. Comprender las mecánicas que emplean los sistemas operativos para cumplir sus tareas. Entender el concepto de máquina virtual y la aplicación que sirve para poder crearlas. Conocer la arquitectura y organización de una máquina real para luego poder configurar una máquina virtual. Conocer la estructura de las dos versiones de sistemas que se pueden instalar en una máquina virtual. Puede ser de tipo de stock y server, que bueno, más adelante vamos a ver con más características estos conceptos. Y por último, conocer la manera general cómo funciona, los recursos utilizados, la instalación de la aplicación virtual, VirtualBox, y la instalación de un sistema operativo. Bueno, seguimos con la introducción de este taller y se van a explicar las versiones de sistemas para servidores y para usuarios, que son de tipo de stock. Se ven cuáles son las características de cada uno y las diferencias básicas. Se realizará la instalación de un sistema operativo server en la máquina virtual. Desde la configuración recomendada de la misma hasta los comandos básicos que se pueden ejecutar. Todo esto es lo que vamos a terminar de ver cuando se instala la máquina virtual. Bueno, las herramientas que necesitamos para comenzar es una computadora con los requisitos de hardware necesarios. Necesitamos un sistema operativo y necesitamos VirtualBox. Bueno, ahora vamos a explicar los conceptos de la computadora. La computadora es una máquina que hoy en día tiene millones de componentes electrónicos básicos. A estos componentes se los reconoce como hardware y pueden llevar a cabo operaciones por medio de un programa. Cuando se enciende una computadora, se ejecuta un código fijo para procesar los datos de entrada. Este código intenta deducir dónde se encuentra la porción de software de ejecución que permitirá completar la carga del sistema. Y las funciones básicas de una computadora que puede llevar a cabo son el procesamiento de datos, obteniendo información que posteriormente se envía a las unidades de salida. En este momento es cuando se cumple la función de transferencia de datos y control y funcionamiento. ¿Cómo vamos por ahora, chicos? Genial. Bueno. Acá vemos como un gráfico la estructura y el funcionamiento de una PC. Estructura es el modo que los componentes están interrelacionados.
Y el funcionamiento es la operación de cada componente individual que forma parte de la estructura. Todos los sistemas de computadoras están compuestos por al menos una unidad de centro de procesador CPU, junto con dispositivos que permiten ingresar datos, como el teclado, el mouse, el micrófono, etc. Y otros que permiten obtener resultados como la pantalla, impresoras, los parlantes, etc. Y en la siguiente capa aparece el sistema operativo que tiene que interactuar tanto con el hardware y a la vez con los usuarios. La manera de interactuar y asistir a los usuarios es a través de las aplicaciones. Los sistemas operativos tienen los recursos suficientes para manejar el hardware y las aplicaciones propias del sistema operativo que son necesarias para el usuario final y las que ya vienen incorporadas en el mismo. ¿Sí? Una vez que ya sabemos el concepto de computadoras y sabemos la relación que hay entre el sistema operativo, entre las aplicaciones, entre el usuario, entre los componentes físicos de una computadora, ya podemos reconocer o entrar con más profundidad al sistema operativo, que es lo que nos va a dar utilidad para poder realizar los pasos que comentamos anteriormente, para poder instalar una máquina virtual dentro de un software de virtualización y poder instalar ese programa de virtualización dentro de nuestro sistema operativo. Bueno, ahora vamos a hablar de qué es un sistema operativo. Es aquel que actúa como intermediario entre el usuario de una computadora y el hardware de la misma. Administra los recursos de hardware, los archivos y las tareas que realiza el usuario. Un comentario que dejamos es: sin sistemas operativos nos encontramos con una máquina inservible. Bien. El sistema operativo es el programa principal que se ejecuta en una computadora de propósito general. Sin sistema operativo nos encontramos con una máquina inservible. Esto reconociendo lo que es un sistema operativo. El mismo es un programa que permite manejar la memoria, el disco, los medios de almacenamiento de información y los diferentes periféricos o recursos de nuestra computadora, como son el teclado, el mouse, la impresora, la placa de red, y entre otros. Las tareas básicas de un sistema operativo podemos nombrarla o dividirlas en 5 tareas principales o 5 tareas básicas. Y bueno, una de las tareas básicas es la interfaz al usuario. O sea, es brindarle la interfaz al usuario que facilita la comunicación hombre-máquina. Existe la interfaz de línea de comandos, que muchos la conocen como la terminal, y la interfaz gráfica. La interfaz de línea de comandos o interfaz de línea de órdenes es un método que permite a los usuarios dar instrucciones a algún programa informático por medio de una línea de texto simple. En cambio, la interfaz gráfica de usuario es un programa informático
que actúa de interfaz de usuario utilizando un conjunto de imágenes y objetos gráficos para presentar la información y acciones disponibles. Su principal uso consiste en posponer un entorno visual sencillo para permitir la comunicación con el sistema operativo de una computadora. Esa diferencia entre las interfaces de usuario, bueno, la vamos a ver con más contenidos luego. También, otra de las tareas básicas de los sistemas operativos es administrar los recursos de hardware. Los dispositivos del equipo son comandados por el sistema operativo. Cuando nos referimos a los recursos de la computadora que el sistema operativo tiene que administrar, nos referimos al hardware, los componentes físicos de la computadora. Por ejemplo, el procesador, las memorias, puede ser la memoria RAM, la memoria caché, los dispositivos de almacenamiento, que pueden ser los discos HDD, discos SSD, o otros dispositivos de entrada y salida, como el teclado, el mouse, el monitor. Ahora, todo lo que no es físico es lógico y es llamado software. El software son los programas que se ejecutan sobre el hardware, por ejemplo, un sistema operativo, que puede ser Windows, que puede ser Linux, entre otros. Las aplicaciones, que pueden ser Word, Excel, entre otros. El sistema operativo también administra archivos, controla la creación, el borrado y acceso a los mismos, puede crear, borrar o renombrar un archivo, abrir o cerrar un archivo existente, modificar sus datos, etc. También existe la administración de tareas que realiza el sistema, tales como crear o finalizar un proceso, esperar la finalización de un proceso, asignar o liberar la memoria. En la administración de tareas que realiza el sistema, se reconoce el control de procesos, que es para distribuir el tiempo de uso de un procesador cuando varios programas corren simultáneamente. Por ejemplo, mientras estamos editando un archivo de texto, podemos estar copiando archivos a la misma vez, como una multitarea. Y también otra de las tareas es que le da servicio y soporte a las autoridades, que permiten, por ejemplo, actualizar versiones, corregir errores y vulnerabilidades. Bueno. Un concepto que me gustó y lo marqué. El sistema operativo es el que hace pensar al ordenador y también se puede encontrar en la mayoría de los aparatos electrónicos, que utilicen microprocesadores. Transformar el complejo hardware de una computadora a una máquina accesible al usuario. Este es uno de los comentarios que agregué con mi compañera. Bueno. Ahora lo que vamos a ver es cuáles son las diferencias básicas de un sistema de tipo desktop y server. Además, analizaremos las ventajas y desventajas de usar cada uno de ellos. Los sistemas los sistemas operativos de versión desktop son encontrados. Nos encontramos con interfaces gráficas y paquetes predeterminados que nos facilitan las tareas cotidianas de oficina, del hogar, etc. Lo mismo que veníamos hablando
sobre la gran diferencia entre una interfaz gráfica y una interfaz de línea de comandos, es que el tipo de stock nos brinda la interfaz gráfica. Nos brinda paquetes predeterminados que nos facilitan las tareas cotidianas de la oficina, del hogar, etc. Y las de tipo server, que es la que nos vamos a basar, en la que vamos a utilizar para la creación de la máquina virtual, que esta sirve para administrar sistemas y tiene mayor rendimiento y es más estable. ¿Por qué tiene mayor rendimiento y por qué es más estable? Para aquellos que ya han utilizado versiones server, pueden identificar claramente la velocidad en cuanto se realiza la copia de archivos, la edición de archivos, la actualización de configuraciones, las llamadas al sistema, las instrucciones que yo le voy a dar al sistema a través de la línea de comandos que nos brinda el sistema operativo de versión server. Vamos a ampliar un poco más con los informes, los documentos que tenemos para compartirles, así cada uno se puede empapar de este tema para en el momento de utilizarlo ya estamos más amigos y sepamos el porqué de su uso. Bueno, voy a dejar de presentar un ratito para continuar con máquinas virtuales, que por ahí lo vamos a ver con Cari. Bueno, ¿qué es una máquina virtual? Es aquella que emula una computadora completa de tal modo que puedes ejecutar otro sistema operativo en su interior. Existe un software que permite realizar esta tarea. La máquina virtual, dentro del comentario, te permite crear un sistema, ¿sí?, sin tocar el sistema anfitrión. En palabras llanas, es un software que puede hacerse pasar por otro dispositivo, como una PC, de tal modo que puedes ejecutar otro sistema operativo en su interior. La virtualización es un método rápido, cómodo y seguro para la ejecución del software. Este te va a permitir instalar más de un sistema o el mismo que ya tienes dentro de tu PC. El primer caso te va a servir para probar las aplicaciones de otro sistema operativo sin necesidad de tocar el sistema principal que actúa como anfitrión. También es útil para probar comandos que pudiesen dañar el sistema de archivos, que si lo hiciésemos directamente en los archivos de nuestro disco físico, no hay manera de recuperar esa información o configuración. Al intentar realizar pruebas de instalación de sistemas operativos en una máquina real, no puede ser modificada la configuración del sistema que ya está instalado, ya que puede ser dañado. Se comparten recursos con el equipo real. El equipo virtual utiliza el mismo microprocesador, la misma memoria RAM y una parte del disco duro. Estas proyecciones que nosotros estamos haciendo son
como ya saben, un resumen de, como había dicho Nadia en un principio, de un documento que nosotros vamos a subir después, que va a estar todo explayado. Dice que es una máquina virtual para pruebas de instalación de sistemas operativos en una máquina real. No puede ser modificada la configuración del sistema que ya está instalado, ya que puede ser dañada. Las máquinas virtuales también pueden usarse para otros propósitos, como virtualizar servidores. Aquí es donde los equipos virtuales entran en juego, ya que comparten recursos con el equipo real. Es decir, el equipo virtual utiliza el mismo microprocesador, la misma memoria RAM y una parte del disco duro para funcionar sin intervenir con el sistema instalado en el equipo real. Por lo cual, el hecho de instalar un sistema operativo en una máquina virtual es igual que hacerlo en el real. En otras palabras, necesitamos configurar la memoria, el disco duro y las unidades que nos servirán para arrancar un sistema. El equipo virtual consiste en un software que nos permite administrar los recursos antes mencionados y crear archivos tanto de configuración del equipo virtual como de almacenamiento de datos. Aprenderemos a usar el programa VirtualBox, ya que es multiplataforma y nos permite configurar los equipos virtuales a través de un asistente, lo cual facilita su creación. Dentro de las máquinas virtuales también pueden usarse para otros propósitos, como la virtualización de servidores. Si quieres pasar a la otra diapo. Ventajas y desventajas de las máquinas virtuales. Ventajas: recuperación de desastres y distribución de aplicaciones. Ofrece una amplia disponibilidad, ejecutar varios entornos virtuales. ¿Esto qué quiere decir? Cuando hablamos de recuperación ante desastres y distribución de aplicaciones, nosotros vamos a encontrarnos delante de equipos, de sistemas de cómputos, de servidores, donde pueden ocurrir como desastres a gran escala, incendios, inundaciones, como desastres internos entre las redes, ¿sí? Que perdamos datos, que se dañen equipos, que sucedan pequeños cortocircuitos. Entonces, las máquinas virtuales nos van a dar la posibilidad de hacer recupero o tener siempre como respaldo toda la información que nosotros vamos a gestionar dentro de un equipo. Entonces, para esto nos van a servir disponibilidad en tiempo, disponibilidad en capacidad de memoria, disponibilidad en capacidad de disco. Las máquinas virtuales hacen que toda nuestra información tenga más espacio para poder ser utilizada. Y es posible ejecutar varios entornos de sistemas operativos en un solo ordenador físico. Esto significa que vamos a poder trabajar con diferentes sistemas operativos o un mismo sistema operativo para hacer pruebas o para gestionar otro tipo de recursos o servicios o manejar otros tipos de datos en un solo ordenador. Que eso nos va a dar como ventaja principalmente en nuestra profesión, ventajas económicas, porque no vamos a tener que replicar o comprar más dispositivos para poder poner diferentes tipos de datos en más dispositivos, ¿verdad? Pero también tenemos desventajas, o sea, puede provocar en rendimiento que sea inestable, puede llegar a ser menos eficientes y más lentas en el ordenador. Tenemos muchos tipos de máquinas virtuales o en realidad de software que son
lo que utilizamos para crear las máquinas virtuales. Dependiendo de las necesidades que tengamos a la hora de manejar los datos, son las máquinas virtuales cómo las vamos a crear para que funcionen mejor. Tenemos dos tipos de máquinas virtuales a grandes rasgos, que son las máquinas virtuales de procesos y las máquinas virtuales de sistemas. Si querés poner la imagen anterior, ahí está. Esto nos muestra, la gráfica nos muestra en qué lugar estamos parados nosotros con respecto a la máquina virtual. La parte de abajo sería el ordenador o el servidor o la PC, ¿sí? Y en la parte de arquitectura tradicional, que es un equipo, un sistema operativo y las aplicaciones que nosotros utilizamos cotidianamente. Y en la arquitectura virtual tenemos un equipo, el sistema operativo, que es donde dice MVWare, y como la expansión de varios sistemas operativos hacia arriba, con las aplicaciones que vamos a utilizar en cada sistema operativo, que pueden ser iguales o diferentes. Seguimos. Como decía, las máquinas virtuales se pueden dividir en dos, que pueden ser de sistemas o de procesos. La de sistemas permiten compartir los recursos físicos de un ordenador host entre varias máquinas virtuales. Host es el anfitrión. Dentro de lo que es máquinas virtuales vamos a utilizar mucho esa palabra, anfitrión y huésped. Máquinas virtuales de procesos, que son las que ejecutan programas informáticos en un entorno independiente de la plataforma. Enmascaran la información del hardware o el sistema operativo subyacente, que el programa se ejecute de la misma manera en cualquier plataforma. Bien, seguimos. ¿Qué es la virtualización? Representación virtual de un sistema físico a través de un software. Podemos probar las aplicaciones de otro sistema operativo. Podemos probar comandos que pudiesen dañar el sistema de archivos. Y en esto se enmarca que podemos virtualizar todo lo de un sistema y todo lo de un hardware para ese sistema, ya sea memoria, redes, almacenamiento, servidores, sistemas operativos, escritorio. Para crear una máquina virtual se requiere la instalación de un software de virtualización, es decir, usar un software para permitir que un elemento de hardware gestione múltiples imágenes de sistemas operativos al mismo tiempo. Existen programas para virtualizar que son el hipervisor o monitor de una máquina virtual. En nuestro caso usaremos VirtualBox. También existen otros como VMware, Parallels, Desktop o QEMU. Es un método rápido, cómodo, seguro para ejecución del software y el hipervisor es el sistema encargado, la capa que nos permite realizar estas tareas con máquinas virtuales en el usuario. Hoy en día, gracias a las máquinas virtuales, casi no hay incompatibilidades entre los sistemas operativos. En una época era difícil trabajar con varios sistemas operativos al mismo tiempo. Se crearon primero los emuladores que servían para, más que nada, se utilizaron mucho para gestión de juegos.
en donde podías jugar en tu computadora juegos que ya habían quedado obsoletos en cuestiones de arquitectura. Pero la virtualización nos brinda muchas posibilidades para poder gestionar con muchos sistemas operativos y muchos tipos de hardware. A nivel general, virtualizar consiste en proveer algo que no está aquí, aunque parece estarlo. Más específicamente, presentar a un sistema elementos que se comporten de la misma forma que un componente físico, hardware, sin que exista en realidad un acto de ilusionismo o de magia, en cual se busca presentar el elemento de forma tan convincente, que la ilusión se mantenga tanto como sea posible. La naturaleza de dichos elementos es cómo se implementan, depende del tipo de virtualización. Para casi todos los casos se emplearán los siguientes términos. Anfitrión, el hardware o sistema real que ofrece el mecanismo de virtualización, que en inglés se denomina host, y el huésped, que es el sistema o las aplicaciones que se ejecutan en el entorno virtualizado, que en inglés se denomina guest. Seguimos. Uy, se me fue. ¿En qué dispositiva? Sí, ahí estamos. Bien. Bien. Gracias. El software que nosotros vamos a usar va a ser VirtualBox. Es un software de virtualización, también denominado hipervisor de tipo 2. Se utiliza para generar virtualizaciones de sistemas operativos dentro de un ordenador físico existente, generando lo que se conoce como máquinas virtuales. Como dato, antes, los hipervisores de tipo 1 o hipervisores simples son una capa de software que se instala sobre un servidor físico y son hardware subyacente y son un sistema operativo en sí mismo. Mientras que los hipervisores de tipo 2 se ejecutan dentro de un sistema operativo de una máquina host física. Esto es lo que nosotros vamos a usar, es un software que vamos a instalar en nuestras computadoras y dentro de ese mismo software vamos a generar nuevos sistemas operativos, nuevas máquinas virtuales. Otra forma que hoy también se sigue utilizando, pero no mucho, que es los hipervisores de tipo 1, que son más parecidos a los emuladores. Dentro de lo que es un poco la historia de máquinas virtuales o de VirtualBox, en la década de los 90, Sun Microsystems desarrolló e impulsó la arquitectura Java, actualizando la idea de las máquinas P a los paradigmas de desarrollo que aparecieron a lo largo de 20 años. Y dado que el cómputo había dejado de ser un campo especializado y escaso para masificarse, invirtiendo fuertemente en publicidad para impulsar su adopción. Uno de los eslogans mejor describen la intención de Sun: escribe una vez y corre donde sea. La posibilidad de, en un solo espacio, poder hacer múltiples acciones. Seguimos. Bueno, acá como datos es que VirtualBox actualmente está desarrollado por Oracle Corporation y que fue ofrecido inicialmente por Innotec GmbH de Weinstadt, Alemania, bajo una licencia de software privativo. Pero en enero de 2007, después de años de desarrollo, surgió VirtualBox OC, Open Source Edition, bajo la licencia GPLB 2.5. Estos datos, por más que para algunos parezcan chino básico, sobre todo software privativo, GPLB 2.5, Open Source, son
cuestiones que van a ir viendo a lo largo de la carrera, ¿sí? Las licencias, sobre todo, en el software libre son muy importantes. Saber cuándo estamos desarrollando, creando o trabajando bajo licencias libres o licencias privativas. Así que, más que nada, por eso se los puse para que vayan teniendo conocimiento de lo que van a empezar a conocer. Seguimos un poquito con VirtualBox. Se utiliza para crear una máquina virtual, como dijimos, soporta el sistemas operativos GNU Linux, Windows, Mac, mínimos para poder utilizar este software. Son una memoria RAM de 4 GB, disco rígido de 120 GB, un procesador Intel o AMD que soporte virtualización. Dentro de las características de soportar virtualización, son algunas de las cosas que van a ir aprendiendo a lo largo del curso y también de las primeras materias que van a tener en la administración de sistemas y también en desarrollo web, que las van a utilizar para poder correr y generar cosas sin perjudicar sus computadoras. Bueno, los usos habituales de VirtualBox son emular sistemas operativos e instalar actualizaciones no probadas. En las distribuciones de GNU Linux se suele usar para verificar que las futuras actualizaciones funcionan correctamente. Podemos también crear o modificar funciones o parámetros de distribuciones GNU Linux y verificar su funcionamiento antes de aplicarlos a nuestros equipos. Otro de los usos bastante comunes es ejecutar software o aplicaciones que no funcionan de sistemas operativos modernos. Existen herramientas que se usan versiones de Windows o GNU Linux antigua y que no se pueden actualizar por motivos de seguridad o porque los desarrolladores lo han abandonado. Seguir usándolo se requiere instalar una máquina virtual en VirtualBox con las versiones del sistema operativo adecuadas. Se suele usar también para probar malware o software maliciosos. De esta manera pueden encerrar, digamos, ese virus y poder trabajarlo y ver el código de qué se trata, generar herramientas de detección, de protección y hasta poder eliminarlo. Bueno, hasta acá hemos llegado con VirtualBox. Máquinas virtuales y virtualización.